Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era el que decía. Juan el Bautista, como ya en algunos sermones pasados, hermanos, aprendimos y miramos cuál fue el mensaje y cuál fue el testimonio que él dio de la luz, toca repasar y aprender algunas cosas el día de hoy. Para esto tenemos que leer el versículo 8, hermanos, y voy a leer, no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Queda claro que Juan no era alguien que iba a salvar, Juan no era alguien que iba a guiar al pueblo a Dios, o sea, sí lo iba a guiar, pero no en la manera de salvar al pueblo, sino que Juan era simplemente un mensajero. Y debemos de conocer más sobre de su ministerio, su mensaje cristocéntrico, no centrado en Juan el Bautista ni en sus profecías, su clamor por la venida o la llegada del reino de los cielos, su llamado al arrepentimiento. El ministerio profético de Juan, hermanos, fue uno de los más grandes al introducir el nuevo pacto y llamar a la fe y al arrepentimiento tanto a judíos como a gentiles. Nadie había hecho eso, solo Juan. Pero ¿cómo expresó Juan el testimonio? Si usted nota, la palabra dice clamó, y recuerde esa expresión, hermanos, la ha oído antes, voz de uno que clama en el desierto, preparar camino para el Señor. En el Antiguo Testamento los profetas clamaban a gran voz, hermanos, por el pecado del pueblo. Les dejaban saber explícitamente, para quien no entienda la palabra explícitamente, o sea, detalladamente, qué es lo que ellos estaban haciendo mal, el pueblo. Y les dejaba saber cuáles eran también sus consecuencias. Inclusive a algunos profetas del Antiguo Testamento, hermanos, Dios les mandaba hacer cosas para dejarles saber al pueblo su maldad, como casarse con una prostituta, como comer estiércol. Imagínense. Pero no era el caso de Juan. Esta vez este profeta era diferente a los demás. Este profeta era un profeta nuevo testamentario. ¿Qué significa? Y me refiero simplemente a Juan, únicamente a él, que él clamaba el Mesías. Él proclamaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era su mensaje. Y por eso lo acusaron, y vamos a ver más adelante en la siguiente vez su ministerio, su mensaje completo, las consecuencias de predicar un mensaje así. Hermanos, el que había saltado del vientre de su madre, ¿se acuerda esa escena? Cuando María y la madre de Juan se juntan y el niño salta en el vientre porque ve a Jesús. Bueno, mire, esta vez Juan tenía esa misma alegría por haber visto a Cristo por primera vez. Ahora finalmente, después de largo tiempo, después de un buen tiempo que pasó, finalmente era el momento de introducir al Cordero de Dios. Finalmente. Y lo vamos a ver más detalladamente la próxima semana. ¿Cuál era su testimonio entonces? Guiarlos a la luz del mundo, a los hombres, a la luz, a la vida eterna, al Verbo hecho carne, al Creador de todo, en arrepentimiento y fe en el Hijo de Dios. Juan predicó todo el consejo de Dios, hermanos. Juan no se restringió en su predicación, ni en su exposición, ni en su profecía. Él no se restringió. Él fue fiel al mensaje que se le encomendó. Hoy en día, hermanos, muchos autollamados pastores, profetas, evangelistas, solo nómbrelos, están proclamando un mensaje diferente. Religiones y sectas. Pero mire, hermanos, no voy a hablar hoy día de esos. Eso no se necesita ser muy inteligente ni muy tonto, perdonen la expresión, para saber que son una farsa. La gente que simplemente viene y nos cuenta una historia de la Biblia y no nos enseña nada y simplemente es pedidera de dinero, y usted ya sabe, eso es una farsa. No, yo voy a hablarle, hermanos, el día de hoy, nada más por un tiempo, de los que están dentro de nosotros, de aquellos que se parecen a nosotros, de aquellos que caminan como nosotros, de aquellos que domingo a domingo, hermano, no piden dinero a sus fieles. Ellos no le piden dinero a sus fieles,
no les hacen pactar, hermanos. No les predican un mensaje positivo. No les hablan solamente del amor de Dios, sino que también les predican de la ira de Dios, de aquellos que se parecen a los fieles siervos de Dios, de aquellos cuyo Jesús dijo lobos rapaces en medio de ovejas. Oiga, en medio de ovejas. Estos que ocultan la verdad al pueblo de Dios, estos que manipulan las conciencias de las ovejas, que le inculcan a usted que usted tiene que creer esto y no me lo cuestiones, tú tienes que creerlo simplemente. Esos que solo juzgan por apariencias, esos falsos obreros que solo pastorean entre ellos, a ellos mismos se pastorean. Ya el profeta Ezequiel había hablado de ellos, de esos falsos pastores que se alimentan ellos mismos, que no van y curan a las ovejas, que no pastorean la grey, sino que se aprovechan de la grey. Esos que deberían de estar fuera del ministerio, hermanos, por su carácter. Esos que le mienten al pueblo con su conducta, que no son íntegros, que no son honestos. Esos que solo buscan engordarse a sí mismos, y no hablo de comida ni de dinero, sino de conocimiento, que no se invierten con otros, que no disipulan a otros, que no les ayudan a otros a entender más de la palabra, que no hacen su labor pastoral, en otras palabras. Esos que algún día van a estar en el tribunal de Cristo, hermanos. A esos les llamo a que vengan en el arrepentimiento y reflexionen sus vidas. Y es que es por la gloria de Dios y por el honor, hermanos. Ese fue el catalítico, lo que encendió el mensaje de Juan. La gloria de Dios y el honor de Cristo. Eso fue lo único que lo motivó, hermanos. Juan el Bautista había bautizado a Cristo y aún así continuaba él con su mensaje. La excelencia de Cristo clamando y respondiendo. Escuche bien, antes que yo y primero que yo. Este es de quien dije, este es el verbo, el Hijo de Dios. Oiga estas palabras de Juan. Cuando los fariseos lo cuestionaron y le dijeron, ¿tú eres el Elías? No. El espíritu de Elías reposaba sobre él. Él pudo haber dicho eso. Él pudo haber dicho, sí, yo soy del que dice la Escritura, sí, yo soy ese, y sométanse a mí, porque yo soy ese, porque yo soy la autoridad aquí, y ustedes deben de hacer lo que yo hago. No, su mensaje fue, este es el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado. Él, Cristo. Mire Lucas 16, hermanos, vamos a Lucas 16. Lucas 16, versículo 16. Y leo, amados. Yo leo, hermano. La ley y los profetas, escuche bien, la ley y los profetas se proclamaron ¿hasta qué? Hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar. Escuche bien. Vuelvo a leer y hago énfasis en estas palabras, hermano. La ley y los profetas proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas. Ve, no se anuncian entre ellos mismos. El mensaje no es centrado en nosotros, no es centrado en algún ministerio, es centrado en Cristo, como el de Juan el Bautista. Jamás Juan se enredó en la historia de la ley y los profetas, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Jamás Juan se atribuyó alguna cita de alguno de los patriarcas, de alguno de los profetas, a sí mismo. Él jamás se metió y se enredó entre la historia de la Biblia. Hoy en día, para enredarnos en la historia bíblica, queremos llamarnos la iglesia de Éfeso, queremos llamarnos la iglesia de Jerusalén, queremos llamarnos los primeros. No, hermanos. Ellos fueron algo especial en la Escritura y hasta ahí aprendemos de ellos, seguimos su ejemplo, pero nuestro mensaje es cristocéntrico. Juan fue honesto e íntegro con la misión que Dios le había delegado, hermanos. Vete al desierto, proclama que el Hijo de Dios está, proclama, fue lo único que hizo Jesús.
Hoy en día usted vea, y un montón de actividades, pizza gratis, palomitas gratis, venga a escucharme. Mire, con perdón de usted, hermanos, yo leía la otra vez la historia de Juan Calvino, un libro que escribió Steve Alonso se llama, sobre el genio de la predicación. ¿Sabe cómo plantó la iglesia Juan Calvino? Predicando, enseñando. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra es vida. Porque este es el pan de vida. Porque esto es lo que va a cambiar la vida de la gente. Porque si yo soy fiel al texto y si usted es fiel al texto, es poder de Dios. Reprende, exhorta, ¿con qué? Con sana doctrina. Alienta, anima, con sana doctrina. Edifica, con sana doctrina. Nosotros los santos nos edificamos así, hermanos. Mire, hermanos, en el momento del nacimiento y la aparición pública de Juan, Jesús fue preferido y mejor. ¿Por qué? Cuando Jesús nació, ¿a quién fueron a adorar? Los sabios, a Jesús. Cuando nació Jesús, ¿a quién fueron a adorar los pastores? Cuando estaban viendo la estrella, a Jesús. Nunca fueron a ver a Juan. Si usted ve la escritura, no menciona nada del nacimiento de Juan. Si nació en un pesebre, si nació en una cuna de oro, nada, no menciona nada. ¿Por qué? Porque lo importante de la historia es Cristo. Porque no es Juan. Y usted va a ver más adelante a Juan en la cárcel. ¿Será ese el Cristo? A ver, vayan y pregúntenle. Más adelante vamos a ver eso. Hermanos, como mejor predicador y haciendo discípulos. ¿Se acuerda que Juan también tenía discípulos? Preferido y mejor, y persona más excelente en todos los sentidos, Cristo. Los discípulos de Juan lo dejaron y se fueron con Cristo a aprender del Salvador. Juan el Bautista era un ministro del antiguo pacto, hermanos. Y Cristo, ¿sabe quién era Cristo? El mediador. Juan solo proclamaba. Esa era su única tarea. Su único labor, proclama. Proclama. Los ministros de Cristo deben preferirlo a Él, a Cristo, y sus intereses antes que a ellos mismos. Amados, esto está primero Cristo y luego Juan. Cristo y luego Juan. Para cualquier cosa referente al ministerio, referente a la tarea que se nos ha encomendado. Primero Cristo. Cuando usted va a compartir el evangelio con alguien, antes de ver mis necesidades, antes de ver mis prioridades, Cristo. No es que si me rechazan, es que si me tira el papelito y me lo avienta, es que si me cierra No, usted vaya, primero es Cristo, hermanos. El primero y el último, como dice Isaías 44:6, así dice el Señor, el Rey de Israel, el Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Hermanos, antes que naciera Abraham, Jesús ya era. Juan 8:58. Amados, antes de todas las cosas y las que permanecen, Jesús ya era. Colosenses 1:7. Esto prueba las naturalezas de Cristo, hermano, tanto la divina como la de hombre, que vino después de Juan en cuanto a su aparición pública. Como Dios estaba delante de Juan, pero ¿y cómo podría estar ante él de otra manera sino por la existencia eterna? Estaba delante de Juan. Cristo era primero, no porque Cristo, hermanos, fuese en mayor edad o algo así. No, porque Él era Dios. Porque Él era el dueño del mensaje que Juan portaba. No estaba haciendo menos a Juan Cristo. Al contrario, usted ve a Juan y dice, no, ¿por qué yo te debo de bautizar? Tú bautízame a mí. No, para que todo se cumpla. Todo hombre, hermano, nos fallará por la simple razón de que moriremos. Todos
moriremos. Cristo es el único, hermanos, que no nos fallará. Podemos confiar en Él porque Él venció la muerte. Y su ministerio por la eternidad. Mire, aún sigue. Estamos viviendo un día, hermano, de celebridades espirituales y gurús. Todo mundo tiene algo que enseñar hoy en día. Todo mundo tiene algo que enseñarle sobre cualquier cosa y nosotros vamos y lo seguimos. Juan el Bautista, hermanos, fue un gran líder espiritual. Pero para un cristiano, nunca hay un sustituto para el discipulado mismo como Jesús. Hermanos, Cristo es nuestro maestro y podemos aprender de Él. Debemos aprender de Él. Debemos dejarnos discipular de Él. Y yo no estoy negando, Efesios capítulo 4, verso 11, que los pastores y los pastores maestros son dados para la edificación de la iglesia. Yo no estoy negando eso. Yo estoy diciendo, hermanos, que cuando nuestra fe, cuando nuestra mirada, cuando nuestras conciencias, cuando todos nosotros estamos confiando en alguien que está al frente o alguien que está predicando o enseñando por su carisma, por su manera de hablar, porque es el mismo país donde yo soy, cuando estamos viendo a ese hombre, estamos persiguiendo como el mundo sus gurús y sus líderes espirituales. Pero cuando estamos persiguiendo a Cristo, mirando a Cristo, aprendiendo de Cristo, ¿esto qué quiere decir, hermano? Que nuestra responsabilidad también es leer y estudiar la Biblia. Cada cristiano debe de cultivar, hermanos, una relación viva con Jesús a través de la oración y del estudio de la palabra. Hermanos, yo no soy mediador. Usted no es mediador de otra gente. Cristo es el mediador. Aprenda de Él también. ¿Se acuerda esa palabra? Y alguien me puede corregir si la digo mal, con toda confianza en este momento. Es: aprende de mí que mi yugo es ligero. Soy manso y humilde. Aprende de mí. Juan aprende de Cristo. Él es manso, Él es humilde. Ven a Él. Su carga es ligera. Ven a Cristo. Si Juan el Bautista fue grandioso, hermanos, Moisés también lo fue. Pero Jesús, hermanos, es mayor, no solo en una persona y su provisión, sino también en los recursos para la salvación que trajo. Hermanos, Moisés trajo la ley y los 10 mandamientos. Hermanos, Moisés sacó al pueblo de la esclavitud a la tierra prometida. Bueno, no lo llevó exactamente, pero lo sacó hacia ese camino. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo, hermanos. El monte Sinaí, cuando Dios baja para hablar con su siervo Moisés. Perdón, me equivoqué. Pero cuando Él habla con su siervo Moisés, hermanos, ¿quién era mayor? ¿Quién era importante? ¿Moisés o Dios? ¿O el Señor? El importante era Dios. ¿Quién era el que traía el mensaje? ¿Quién era el que iba a decir algo? Dios. Moisés no. Él no iba a hacer eso, hermanos. Pero la ley, hermanos, las bendiciones de Dios vienen en respuesta a la obediencia, como algo que ganamos. ¿Se acuerda esta frase? Haz esto y vive. Eso es debilidad de la ley. Mire, por más que queramos cumplir la ley, fuera de Cristo no vamos a poder. Es imposible. Cumplir los 10 mandamientos y vivir a la perfección es imposible. Solamente Cristo, hermanos, puede ayudarnos a vivir una vida de obediencia. La ley, ¿sabe qué es lo que hace, hermanos? La ley revela nuestra necesidad de misericordia de Dios, ya que nos muestra nuestro pecado. Yo y usted estamos condenados desde que nacemos por haber violado la ley. No solo los 10, sino anteriormente con Adán, por la desobediencia de ellos. San Agustín lo explicó de una manera que yo estoy muy de acuerdo, y leo y cito: la ley amenazó, pero
No trajo ayuda. Ordenó, pero no sanó. Se manifestó, pero no eliminó nuestra debilidad. Por esa razón, mientras que la ley brinda bendiciones a los guardianes de la ley, no ofrecía ayuda a los pecadores. En contraste, hermanos, Jesús trajo salvación que viene por gracia de Dios. El término gracia se refiere tanto a la disposición de Dios como a su manera de salvar a los pecadores, hermanos. La ley no trajo ayuda. La ley fue dada al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que fueran ejemplo para otras naciones. Y la ley era pesada. Ninguno de ellos la podía cumplir, hermanos. Ni el más mayor ni el más joven pudiese cumplir la ley. La ley simplemente lo que hacía era condenarlos. No los salvaba. No los iba a traer a Cristo, no los iba a traer a la salvación. Dios salva por medio de la gracia, hermanos, ofreciendo la salvación como un regalo gratuito y recibido solamente, sola fide, solamente por la fe. Es por la fe en Jesucristo es que somos salvos. No por la fe en un papa, en un concilio, en ningún pastor, en ningún maestro, ningún autor público. La fe en Cristo. Hemos sido salvos por la fe en Cristo. Hermanos, esto me hace pensar una cosa. Necesitamos hombres fieles a la palabra de Dios, a la misión de edificar a los santos, pensando en el mensaje central de Juan, a alcanzar a los perdidos, de ser fieles en cualquier circunstancia a nuestro buen Dios, como lo fue Juan el Bautista, hermanos. Debemos de mirar su ejemplo, aprender de él. Hermanos, esto nos hace irnos al versículo siguiente, versículo 17. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Tengamos en cuenta, hermanos, que todos aquellos que son verdaderos creyentes reciben la plenitud de Cristo. Todos los creyentes, solo los creyentes son los únicos que pueden recibir la plenitud de Cristo. ¿Qué significa esto? Pues de su plenitud todos hemos recibido. Juan, ahí dice el texto, todos. Bueno, pero debemos de verlo en el contexto general. Todos aquellos cuales, los que han creído en su nombre. Los que les dio el derecho, la autoridad legal de ser llamados hijos de Dios. La palabra plenitud aquí utilizada equivale a la palabra totalidad. Por ejemplo, miremos de cerca un poquito Colosenses 1:19 y 2:9. Cristo es totalmente completo en Dios. Nosotros estamos totalmente completos en Cristo por Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué yo estoy completo totalmente en Cristo? Porque yo era un pecador que había violado la ley. Desde el principio nací en pecado. Mi cuerpo es corrupto, mi mente es corrupta, mis deseos son pecaminosos, mi voluntad es mala, yo odio a Dios, literalmente yo lo odio, yo no quiero nada de lo bueno, estoy hablando como incrédulo. Y entonces, ¿qué fue lo que yo tomé al ser creyente, al venir solo por la fe en Cristo? ¿Qué tomé de su plenitud? De su gracia, de su favor, de su misericordia, de su justicia, el justo por los injustos. De eso tomamos, de eso, hermanos, y eso me hace pensar en un himno que suena en nuestras iglesias de vez en cuando. Y cito: maravillosa gracia de nuestro amado Señor, gracia que excede nuestro pecado y nuestra culpa. Allá en el monte Calvario derramado, ahí donde se derramó la sangre de Cordero. Gracia, la gracia de Dios. Hermano, la gracia es gratis, pero no debe de ser utilizada como una gracia barata, como una excusa, ya ahora que soy salvo, como una excusa para yo pecar deliberadamente, para irme a revolcar en el lodo. Cuando el manantial de vida me ha dado vida,
Cuando los ríos de agua viva que brotan de la fuente que es Cristo vienen a mí, deben de ser totalmente, yo debo de tener mi satisfacción en Cristo y no en charcos de agua mugroso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso, Juan, es tu satisfacción tu iPad? ¿Tu satisfacción es tu trabajo, el café, la comida, tus libros, tus estudios? ¿O es Cristo? Tu esposa, Juan, ¿es tu satisfacción totalmente? Ella te completa total. No, debe de ser Cristo. Tus hijos, no, Cristo. Yo estoy completo en Cristo, hermanos. Mi esposa no me completa. Mis hijos no me completan. Mis hermanos no me completan. Mi negocio, mi dinero, nada me completa. Ni ninguna organización. ¿Qué es lo que complementa a Juan? Cristo. Porque de Él tomé gracia sobre gracia. La buena voluntad de Dios, hermanos, hace el buen trabajo. Y luego el buen trabajo nos califica para su buena voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Amados, cuando venimos a la fe y al arrepentimiento en Cristo y hemos obtenido de esa gracia inmerecida, hermanos, provoca que hagamos el buen trabajo. ¿Cuál es el buen trabajo? Compartir lo que por gracia hemos recibido. El evangelio. Edificarnos unos a los otros, amarnos unos a los otros, hacer buenas obras, no por salvación. Ahora finalmente puedo amar a mi enemigo. Ahora finalmente puedo pensarla 1000 veces, 2 veces antes de robar y no hacerlo, de mentir, de tener falsos dioses, de no guardar el día del Señor. Ahora finalmente yo puedo hacer eso. Puedo cumplir la ley en la gracia. Perdón. La plenitud de su gracia, hermanos. Perdónenme. Dios está muy complacido con Cristo y por lo tanto está complacido con nosotros. Por Cristo, porque con Cristo se complació. ¿Por qué? Porque Él satisfació su ira. ¿Por qué? Porque Él hizo el sacrificio perfecto, no yo. Por lo tanto está complacido con nosotros. La libertad de esta gracia, hermanos. No recibimos gracia por nuestro bien propio, sino por el bien de Cristo. Es decir, por su perfecta y excelente obediencia. Por eso usted y yo podemos ser salvos. Por eso usted y yo podemos presentarnos delante de Dios, hermanos. Romanos 12:6 dice, pero teniendo dones de diferentes, escuche bien esta palabra, según la gracia que nos ha sido dada. 2, la plenitud de gracia, una gracia colmada sobre otra. Y espero que alguno de ustedes haya escuchado esta frase en el Antiguo Testamento, como piel por piel. Es piel tras piel, incluso todo lo que el hombre tiene. Todo aquello que Dios ha proveído es por medio de una gracia que no merecíamos, una gracia que solo Él pudo brindar, hermanos, y que es con la gracia que solo en Cristo podemos disfrutar el inmerecido favor de Dios. Y cuando dije piel por piel era Job 2, dice, respondió Satanás al Señor y dijo, piel por piel, si todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Quítaselo, porque eso es lo que lo mantiene. Quítaselo. Y verás. Quítaselo y verás que eso es lo que lo mantiene. Va a caer, piel por piel, piel por piel. Pero la gracia con nosotros no puede ser quitada. Hermanos, nos pueden quitar todos nuestros bienes. Hermanos, pueden quitarnos hasta un brazo. Pero la gracia, no. ¿Por qué? Porque fue un regalo de Dios inmerecido hacia usted. Dios lo dio. Dios no puede quitarlo y no puede cambiarse de opinión. La utilidad de esta gracia, hermanos, los apóstoles la recibieron también. Esta gracia para que pudieran comunicar el evangelio por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, según Romanos 1:15, el apóstol Pablo
Gracia. Entonces, ¿qué hemos visto? Tres cosas en estos tres puntos. Primero, una gracia que complació a Cristo, que es la misma gracia, la que complació a Dios, perdón, en Cristo. Segundo, esta gracia no se puede quitar. No puede usted perder la gracia. La gracia ya le fue dada. Se la fue dada por la fe y el arrepentimiento. La gracia permanece. Tercero, esta gracia es útil para ir y proclamar el evangelio. Para ir y llevar las buenas nuevas. Para eso es, hermanos. Y es solo a través de la fe en Jesucristo. Y hermanos, esto no es un pensamiento mío. La iglesia primitiva ha creído esto durante todo el tiempo. Es solo por la fe en Jesucristo que podemos ser salvos. Es solo por la fe que podemos ser edificados. Es solo a través de la fe que nos mantenemos como iglesia, como creyentes. La gracia no puede ser quitada, hermanos, de la vida de un creyente. Y esto nos lleva al versículo 17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Si Juan el Bautista fue grandioso, hermano, repitiendo lo de hace un rato, también lo fue Moisés. Aquí está el hombre de Dios que usó para liberar a Israel de Faraón, quien lo llevó a la tierra prometida y a través de quien dio Dios los 10 mandamientos. Moisés trajo la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, hermanos. No debemos de minimizar la bendición que la ley fue para Israel tampoco. Esa no es mi intención. Fue de gran ayuda saber lo que Dios quería en ese momento. La ley también revela nuestra necesidad de misericordia de Dios. Cuando usted ve los 10 mandamientos, usted se ve la necesidad de gracia, ya que nos muestra nuestro pecado. Pero según la ley, las bendiciones de Dios haz esto y vive. Pero esta vez ya no. La ley amenazó, como lo dijo a San Agustín. Nos amenazó, nos brindó condenación, nos brinda condenación. Pero la gracia pide eterna salvación. Y quiero que note por un momento la frase dada por medio o a través de Moisés, implica el papel de mediador que desempeñaba en ese momento Moisés a dar la ley. Porque fue por el único medio que Dios habló al pueblo, por Moisés. Pero escuche, habló, no perdonó, no salvó. Moisés no obtuvo un perdón, no obtuvo una salvación, sino que esa solo la obtuvo Cristo. Este libro fue sellado, hermanos, con el libro del pacto de la sangre, una ofrenda en el Éxodo, pero ni siquiera obtuvo perdón de pecados. Simplemente calmaba la ira de Dios por un momento, pero no la aplacaba, ni siquiera complacía a Dios. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Cito Romanos. ¿Para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que vinieran a la obediencia al cual había sido hecha la promesa, la ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. ¿Ve? Por mano de un mediador, Moisés, pero no por mano de un mediador que salvó, que perdonó, que obtuvo el perdón para el pecado del mundo. Eso no está. Y luego Gálatas, hermanos, 3:8 dice, y a la escritura, previniendo que Dios justificara a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hermanos, las buenas nuevas fueron anunciadas a Abraham. En el antiguo pacto, hermanos, habría gracia en el tipo de ley. En el nuevo pacto tenía gracia en la verdad. Había una gracia bajo el antiguo pacto. El evangelio fue predicado entonces, como ya lo mencioné. Gracia sobre gracia, es una gracia para mejorar, hermanos, para confirmar, para perfeccionar. Somos transformados de gloria en gloria y de victoria en victoria, como Corintios lo dice. Ahora quiero hacer un pequeño hincapié de que somos transformados de gloria en gloria y victoria en victoria. Esto no significa, hermanos, que el día que le fue mal hoy,
mañana le tiene que ir mejor, porque de victoria en victoria. Esto tampoco significa, hermanos, que porque está teniendo una mala racha durante unos buenos tiempos, significa que ya le victoria en victoria. Mira, ahí lo dice. No, hermanos, trata del pecado. Pablo está lidiando con el pecado del pueblo. Ok, pecaste, tenemos alguien que nos perdona, un justo juez, eso es gracia. Victoria te va a rescatar del pecado. Eso es de gracia en gracia y de victoria en victoria, hermanos. De gracia en gracia y victoria en victoria. La gracia que recibimos de Cristo nos transforma a la imagen de Dios. No nos deja igual. No existe creyentes en pausa. No existe creyentes en retiro de vivir la vida cristiana. No es que yo un día era cristiano, ya pues tú sabes, un año me aparté, me fui para allá, pero ya regresé. Yo no creo eso. No creo que la Biblia enseñe, no, eso es una gracia barata. Recordemos que Juan había dicho, hermanos, en verso 14, lleno de gracia y de verdad. Ahora aquí dice que por Cristo vinieron a ser manifiesta la gracia y la verdad. De Cristo es de quien recibimos la gracia, solamente a través de Cristo, no por la ley fue dada por Moisés. Fue un descubrimiento glorioso, tanto la voluntad de Dios con respecto al hombre como de su buena voluntad para el hombre, pero el evangelio es un descubrimiento más claro y más glorioso. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre se hizo carne, vino en nuestro lugar a sufrir la paga del pecado, fue a la cruz y resucitó al tercer día. Eso es más glorioso que una simple 2 tablas con 10 palabras, 10 mandamientos, perdón. Es más glorioso. Lo que fue dado a Moisés, hermanos, no podía producir vida eterna. Fue dado con terror y advertencia. Lea Hebreos 12:18. Cuando se les fue dado la ley, truenos, relámpagos, fuego, sonidos de trompeta. Y si se acercaban y pisaban poquito, que algunos murieron por hacer eso. Fue dado con terror. Pero lo que es dado por Jesucristo es de otra naturaleza, pero no el terror, porque es la gracia, la enseñanza de la gracia. Es una ley, pero no una ley correctiva. La ley de Dios era una ley correctiva en ese momento. Sigue siendo una ley correctiva, pero no una ley que salvaba. No una ley que nos llevaba al evangelio. Era una ley que corregía al pueblo. Le decía que no hiciera esto, porque si hacía esto había una consecuencia. Le daba un estándar de vida, pero no le daba la salvación. Algo de gracia hablar tanto en las ordenanzas que instituyen con respecto a Israel, pero solo eran sobrias de las cosas buenas por venir. Solo era una sombra. Es el verdadero cordero pascual, el verdadero chivo expiatorio, el verdadero maná. Tenía gracia en la imagen. Tenemos esa gracia en la revelación y la persona del Logos. La gracia está en Cristo. La ley está en Cristo. Cristo es el que interpreta la ley. Cristo es el único que puede cumplir la ley. Es solamente Cristo. Ningún hombre. Todo el evangelio, hermanos, de Juan, según el prólogo, evoluciona en torno a un solo tema: la revelación del único Dios, su gloria y su encuentro con todos los seres humanos en la vida y la misión de Jesús. El Dios hecho carne preexistente, como aprendimos hace un momento con Juan, para fundar y nutrir una comunidad del testigo, que sea testigo del nuevo pacto. Preexistente. Cristo estuvo antes. Cristo cumplió la ley. Cristo trajo gracia. Cristo satisfació a Dios. Por eso Cristo es excelente. Es mayor que Moisés. Es mayor que Juan. Es mayor que los profetas. Y eso es lo que Juan está tratando de enseñarnos. Cristo es excelente sobre su testigo, que es Juan, sobre su creación,
sobre sus profetas, sobre los patriarcas, y sobre Abraham, y sobre Moisés, y sobre todos ellos, Cristo es excelente. Hermanos, A.W. Pink en su comentario dice esto, y me gustaría leérselos. Cito: la ley manifestaba lo que había en el hombre, el pecado. La gracia manifiesta lo que hay en Dios, el amor. La ley exigía justicia de los hombres. La gracia, escuche bien, trae justicia a los hombres. La ley condena a muerte a un hombre vivo. La gracia da vida a un hombre muerto. La ley habla de lo que los hombres deben hacer por Dios. La gracia cuenta lo que Cristo ha hecho por los hombres. Es glorioso. Hermanos, es mayor. Mientras que Moisés dio maná en el desierto, hermanos, Jesús dio el verdadero pan de vida. Mientras Moisés proporciona un cordero de sacrificio para significar la promesa del perdón, Jesús ofrece su vida a cambio de un perdón. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ley nos condena por el pecado desde el principio. Y nos ha enviado a la gracia, hermano, por medio de Cristo. Cuando yo veo los 10 mandamientos en mi vida, veo mi necesidad de gracia, mi necesidad de favor. Así que si, hermanos, algunos buscan la libertad, entonces Cristo, Jesús, es el único Salvador para ti. Porque Él es el único que puede proporcionar la gracia. Porque es el único que puede salvar. La ley nos condena por el pecado, hermanos. Recordemos eso. Recordemos eso. Jesús libera de la culpa porque soportó la pena del pecado en la cruz para todos los que confían en Él. Y Él liberta el poder del pecado al enviar al Espíritu Santo a gobernar en nuestros corazones. La ley no gobierna al hombre. El Espíritu de la ley gobierna al hombre. Por eso es que yo estoy muy en desacuerdo con mis amigos adventistas. Entre guarda la ley, porque mira, ahí dice en el Apocalipsis que a la ley y los testimonios y la ley de Cristo. Que si yo me pongo a guardar la ley, hermanos, la ley que va a producir mi muerte, porque no puedo cumplirla, no puedo obedecerla. Quizás puedo tratar, pero no voy a llegar a hacerlo. Solo es a través de la gracia, solo es a través del Espíritu Santo. Somos libertados de la culpa porque Él llevó nuestro castigo en la cruz. Somos libertados de la muerte que se ha convertido en Cristo, que es la puerta al cielo. Cristo venció la muerte. Esa es la gracia. Esto nos hace pasar a nuestro cuarto texto, hermanos. Nadie ha visto a Dios jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Él ha dado a conocer. Nadie ha mirado jamás a Dios. Esto insinúa que la naturaleza de Dios, siendo espiritual, es invisible a los ojos de nosotros. Es un ser que ningún hombre ha visto ni puede ver, hermanos. La revelación de Dios se hizo de sí mismo en el Antiguo Testamento fue breve. Dios fue breve y fue progresivo. En comparación con Cristo, Él nos manifestó la plenitud del Padre, la plenitud del Padre. Lo que fue visto y conocido en Dios el Padre antes de la encarnación de Cristo, no fue nada de lo que ahora se conoce. Se ve la luz y la inmortalidad son llevadas a la luz que es mucho más clara que antes. Hoy en día, por gracias por el Evangelio, entendemos el plan redentor de Dios. Todo, hermano, lo que aprendemos, yo y el hermano que estamos tomando teología bíblica, es que todo el mensaje de la Biblia, el mensaje central es Cristo. Cristo está en todo, en los sacrificios, en los reyes, en algunos profetas. Cristo
en toda la Biblia, hermanos. Todo se trata de Él. Ninguno de los profetas del antiguo pacto, hermano, estaban tan calificados para dar a conocer la mente y la voluntad de Dios. Ninguno de ellos. Solo el Hijo de Dios, hermano, nuestro Señor Jesucristo, ya que ninguno de ellos había mirado a Dios en ningún momento. Moisés contempló la similitud del Señor en Números 12:8, pero se le dijo que no podía ver el rostro. La similitud. Pero Cristo, ¿por qué puede darnos a conocer al Hijo de Dios? Porque la palabra aquí lo dice, mire, en el seno del Padre. Usted puede estar al lado de mí, hermanos, el día de mañana, al lado de mí sentado y no conocerme. Pero quien me conoce es al que tengo cargado como mi hijo. Ellos me conocen, ellos han estado conmigo, ellos saben quién soy, saben y conocen mi voluntad y saben lo que me agrada y no me agrada. El Hijo de Dios asimismo, quien ha visto a Cristo, hermanos, ha visto al Padre. Juan lo va a decir en el capítulo 14:9. Se supone que el siervo no sabe tan bien lo que hace su Señor como el Hijo. Moisés fue fiel como siervo, hermanos. Fue un siervo fiel. Pero Cristo reveló al Padre. Pero su unigénito está en su seno, como decía, uno en naturaleza y en esencia. Por lo tanto, Él es más de alto grado. Un amor como habrá un amor que se complace mutuamente. También una mente que se entiende mutuamente. Hermanos, ellos son uno en perfecta unidad. El Espíritu, el Hijo y el Padre son uno en unidad. Se conocen completamente. Se entienden completamente. Los profetas, hermanos, se sentaron como eruditos ante Dios. Cristo yacía en el seno como el unigénito de Dios. Los profetas aprendían de Dios. Cristo conocía a Dios. Cristo estaba con Dios el Padre. Él ha declarado lo de Dios que ningún hombre había visto o conocido en un momento. No solo lo que estaba escondido de Dios, sino lo que estaba escondido en Dios. Significa un descubrimiento más claro, más completo. Hermanos, ya no por pistas, ya no con algo de dudas, sino por explicaciones particulares. Así dio a conocer a Cristo su Padre. El que corre ahora, hermano, puede leer la voluntad de Dios y el camino de salvación. Esta es la gracia, esta es la verdad que vino por Cristo. Hermanos, podemos entender a Dios, podemos obedecer a Dios, pero no podemos entender su mente. Pero podemos conocer a Dios, podemos obedecer a Dios, porque ya está escrito aquí. Hermanos, a veces oramos 1000 y 4000. Señor, muéstrame tu voluntad. Aquí está. Señor, dime qué debo de hacer mañana. ¿Qué decisión tomo en mi negocio? ¿Qué decisión hago en mi matrimonio? Aquí está, mira, aquí está. La suficiencia de las Escrituras. Ahí está la voluntad perfecta, hermanos. Una vez alguien me dijo, hermano, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Mire, yo ya llevo tiempo ayunando, orando, y no lo digo esto para burlarme de la... No, lo digo con mucho cuidado. Hermano, mire, yo veo videos, yo hago esto, no entiendo qué es lo que Dios quiere de mí. Y le abrí la Biblia y le dije, mire, hermano, sed santos porque yo soy santo. Esa es la voluntad de Dios. Parecerme más a Cristo, esa es la voluntad de Dios. Ahora, propósito de vida, eso es algo diferente, totalmente diferente. ¿Cuál es mi propósito? ¿En qué área yo le debo de servir al Señor? Eso es otro boleto. Pero la voluntad de Dios es que usted sea más como Dios, sea más santo, sea justo, sea íntegro, sea piadoso. Hermanos, en conclusión,
Podemos aprender o aprendamos del mensaje y del testimonio de Juan el Bautista. Seamos fieles a las Escrituras, seamos fieles al mensaje, seamos honestos, seamos íntegros y recordemos, hermanos, que Cristo es excelente, es mayor que nosotros, no nosotros más que Cristo. No nos la sabemos más que Él, Él se la sabe más que nosotros. Sigamos el ejemplo de Juan el Bautista, hermanos. Sigamos su ejemplo de humildad, y lo vamos a aprender la próxima semana, su ejemplo de humildad y de servicio, de sometimiento a su Señor Jesucristo, de ser solamente el que proclama y no el que es proclamado. Juan no era el fundador de la iglesia bautista. Mucha gente dice eso. Es que ustedes son bautistas porque es que venimos de Juan el Bautista. No es cierto. Que bautizamos creyentes. Juan el Bautista no fundó ninguna religión, no fundó ninguna iglesia, simplemente fue un mensajero. Así seamos nosotros. Dos, hermanos, Dios nos brinda y nos brindó gracia sobre gracia. Utilicemos esta gracia, hermanos, para dos cosas. Utilicémosla, y digo utilicémosla juntos, para el avance del evangelio. ¿Y para qué? Para la vida cristiana. Aprovechemos la gracia del Señor para luchar contra el pecado, para luchar contra nuestra misma carnalidad, para ser más como Cristo, para ser más santos, para perseguir más la piedad en gracia. Y no porque alguien nos lo dice, hermanos, no porque yo tenga que decir, usted tiene que hacer esto, no, simplemente por amor a Cristo obedecemos, por gracia. Miremos por gracia lo que por gracia hemos recibido, el evangelio. Les hago una pregunta en el punto 3, hermanos. ¿Eres acaso demasiado bueno para ir al cielo después de ver lo que la ley brevemente requería? Mire, si Dios deja su estándar como que es bueno, basado en los 10 mandamientos, Él lo deja claro. Esto es bueno. Esto es lo que es ser bueno. Y la idea, y entonces, entonces ahora la idea de que es bueno, Él da a su Hijo reflejando que es bueno. ¿Y cómo llevo eso a la obediencia? O sea, ¿cómo obedezco eso para ser bueno? Bueno, mira la obra de Cristo, eso es bueno. Ahora, basado en eso, veamos esos 3 ejemplos. Y ahora preguntemos, ¿de verdad somos buenos? No podemos compararnos con Cristo. Cristo es excelente. Cristo es Dios. Y si hacemos algunos actos de bondad como creyentes, es por gracia. Es porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. No es porque nosotros queramos hacer algo bueno. Es porque el Espíritu ha cambiado a este pecador, lo ha regenerado, lo ha transformado, le ha quitado el corazón de piedra, le ha puesto una mente nueva, le ha puesto un corazón nuevo que ahora siente, que ahora busca glorificar a su Señor. De aborrecerlo, ahora busca glorificar a su Señor. De desobedecerlo, busca obedecerlo. De odiarlo, busca amarlo y proclamarlo. 4. Cristo nos ha revelado a Dios el Padre. Así que, hermanos, no hay excusa de no obedecerle. No hay excusa de decir, es que a mí nadie me dijo, es que aquí está. El problema es que somos flojos para leer. No queremos leer. Queremos que todos nos lo solucionen como en el McDonald's. Llegar, dame el número 1, un jugo grande y vámonos. No, leamos, estudiamos, conozcamos a Cristo. Vivamos en comunión con otros creyentes. Su palabra la tenemos, hermanos, para hacer la buena voluntad. Hermanos, tenemos una guía aquí que nos dice cómo vivir la vida cristiana. No necesitamos un gurú. No necesitamos ver, mira, es que Dios está usando de esta manera tremenda a fulano de tal. Pues esa es la manera como yo debo de vivir. No, porque ese hombre puede estar haciendo algo mal y yo no me estoy dando cuenta. Esto es lo que nos dice cómo vivir.
Muchos hacemos dogmas y queremos que otra gente viva como nosotros. Es que, hermanos, porque a mí me pasó, a usted le tiene que pasar. Hermanos, es que esto es así, mira, porque yo ya caminé por ahí, yo vi. No, tú puedes estar errado. Esto, la sola palabra de Dios, hermanos, mi oración es que hayamos entendido, que podamos mirar a Cristo, que podamos anhelar ser más como Cristo, pero que siempre miremos, hermanos, en nuestras vidas la excelencia de nuestro Señor Jesucristo.